Buenos días, amigos. Hoy quería traerles un tema muy relevante, ya que el 5 de agosto se someterá a votación el proyecto de ley de eutanasia en la Cámara Baja. Hoy tiene el nombre de muerte digna, en busca de un eufemismo que edulcore la realidad y que impacta directamente en los pilares éticos, jurídicos, sanitarios y sociales de nuestro país. Es por eso que hemos convocado en este espacio de reflexión para que la ciudadanía pueda comprender en profundidad las implicancias de este proyecto, más allá de consignas o simplificaciones. Para ello contamos con la presencia de 3 figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria, compromiso con el estudio y el debate riguroso de este tema. El doctor Diego Velasco, abogado, docente universitario, autor del libro Eutanasia y Dignidad, perspectiva jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate. El doctor Marcos Di Segni, médico, especialista en psiquiatría, que junto al doctor Diego Velasco es referente del movimiento, del colectivo Prudencia Uruguay, que reúne más de 2.000 profesionales preocupados por el enfoque que ha tomado este debate. Y el juez académico Alejandro Recarey, autor del artículo de la obligación de matar al transhumanismo, la eutanasia vista con la justa distancia. Les voy a dar la bienvenida, los vamos incorporando al escenario, si les parece. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias por participar de este conversatorio. Les agradezco a los 3. Bien, bueno. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Con un planteamiento genérico al respecto de qué consecuencias piensan que puede tener a nivel social la aprobación de este proyecto de ley desde el punto de vista de sus especialidades en concreto. ¿Les parece? Comenzamos quizás con Marcos, que nos cuente desde el punto de vista médico un poco al respecto. Bueno, yo voy a tratar de ser corto para no aburrir, pero también hay cosas que deben ser dichas, ¿no? Porque estamos ante un proyecto de ley que de aprobarse va a validar algo que es ajeno a 2.500 años de experiencia médica desde Hipócrates, ¿no? Que advertía sobre el no administrar ningún veneno en términos de la época. Es decir, estamos en un momento en que está todo hipercentrado en la autonomía de la persona. Entonces se dice, bueno, pero si tú querés y si tú lo decidís, tú tenés derecho. Pero la autonomía se construye sobre otro valor, que es básico y anterior, que es la dignidad. La dignidad es el valor de ser persona. Eso es la dignidad. No puede haber autonomía ni libertad si no hay dignidad de persona primero. Tiene que estar la persona para que después ésta se ejerza en todas las esferas de sus potencialidades. Entonces, lo central es el valor de ser persona, es que valemos por quienes somos, no por cómo estamos, y que tenemos un valor, no un precio, ¿no? Y ese valor eso constituye un derecho que es irrenunciable a la vida. ¿Por qué? Por el hecho de ser persona. Y si yo mismo quisiera pedir que alguien me quitara la vida, el otro tendría el deber de respetármela. Eso sería lo principal, ¿no? Si no se reconociera la dignidad, entonces habría vida de menor valor, ¿no? Y los vulnerables estarían más expuestos. Por otra parte, ya entrando un poco en el punto de vista médico, uno ha observado, y eso lo publicamos en un artículo, uno ha observado que hay muchas, aún accediendo entonces a ese
a reconocer ese primado de la dignidad y accediendo a la mera autonomía, hay determinados factores que limitan esa autonomía en un paciente con sobrevida limitada o expuesto a una situación límite. Uno de ellos es creerse carga, ¿verdad? Creerse una carga. Estamos en un medio donde sociológicamente se considera que una persona que no produce o que tiene algún hándicap es un peso para los demás, ignorando que los demás tienen la posibilidad de demostrar por él un montón de cosas a través de su cuidado y que como sociedad civilizada tenemos que brindar ese cuidado. También influye el hecho de mostrarse débil, vulnerable, estéticamente afectado, que eso es muy importante en una sociedad muy exigente que cultiva la imagen y cultiva la apariencia física, ¿no? Otro problema, otra limitación para la autonomía es no conocer los recursos disponibles. Hay mucha gente que no conoce lo que son los cuidados paliativos y no conocen que la función de los cuidados paliativos es dignificar la sobrevida, es quitar el dolor, no quitar al paciente de en medio, sino quitar al dolor de en medio. Otras limitaciones son las inferencias arbitrarias, ¿no? Pensar que yo, bueno, evidentemente no tengo más salida que esta porque no tengo ninguna otra chance de nada, ignoro lo que se me puede ofrecer. O pensar que de ahora en adelante puedo solo esperar más de lo mismo. Todas esas cosas que se llaman en medicina, en psicología, distorsiones cognitivas, ¿no? Etcétera. Y aparte de todo eso, y que todo eso, entre paréntesis, vayamos diciendo después, los doctores ya lo comentarán mejor, que tiene que ver con el compromiso de ejecutores de la eutanasia si la eutanasia se aprueba. Es decir, que supone, más allá de la objeción de conciencia, que yo puedo decir, no, yo me niego por objeción de conciencia, en la letra de la ley o del proyecto dice que esa responsabilidad necesariamente debe asumirla alguien. Por lo tanto, hacemos un pasamano de responsabilidades y ustedes imagínense cómo pueden quedar al cabo de 10 o 20 procedimientos los ejecutores designados, que van a ser enfermeras que no estudiaron para eso, va a ser médicos que lo indiquen que no estudiaron para eso, estudiaron para aliviar a lo sumo, curar o aliviar, pero no hay ninguna materia que es como matar gente. Es ajeno a la medicina eso. Bueno, entonces esas son todas una serie de limitaciones. Ahora, hay patologías que en la ley dice crónicas, que esto es un capítulo muy delicado, porque crónico, una condición crónica, una persona que tiene que ser mayor, bueno, a ver, psíquicamente apta, habría que ver qué es psíquicamente apto. Si una persona desesperada está apta para decidir, por ejemplo, ¿no? O si tiene todas esas ideas puede decidir, o si esas presiones, incluso a veces presiones no solamente familiares, sino testamentarias y de otro tipo parecido, ¿no? Ahora, patologías crónicas. Bueno, pero a ver, una depresión tratable, pues ustedes saben que gracias a la pendiente resbaladiza, que es decir, la ampliación de los calificables para recibir eutanasia va aumentando. Entonces ahora se aceptó en algunos lugares gente mayor de 75 años, gente que se dice cansada de la vida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, depresiones tratables. Hay muchas depresiones tratables que a veces los pacientes no saben que lo son. Y eso pueden someterse a tratamiento. Esas son patologías crónicas, por ejemplo, ¿no? Que podrían funcionar ahí. Patologías metabólicas como la diabetes. La diabetes es una enfermedad incurable, crónica, y de avance muy agresivo si no se toman determinadas medidas que sí están disponibles. Sí están disponibles. Ni hablar de la inestabilidad grave en algunos trastornos de personalidad, como el trastorno borderline de la personalidad, entre otros, para nombrar uno, donde la norma es la inestabilidad. Y entonces las autoagresiones son muy frecuentes
pero porque los pacientes no están tratados, aunque sea difícil tratarlos, ni medicados, que es posible medicarlos con una mejoría franca, porque hay tratamientos protocolizados y disponibles. Las pseudodemencias depresivas, ¿no? Es decir, pacientes que parecen demenciados, pero lo que tienen es una depresión profunda, que corrigiendo la depresión desaparece eso que no era una demencia, pero era una fachada facilitada por la depresión. Otra es la frontera entre la vejez y la depresión, como decía el académico profesor Murguía, ¿no? Que hay un deslizarse hacia una depresión que podríamos llamar previsible en pacientes muy ancianos, pero eso se cura con acompañamiento. Nada de menospreciarlo, dejarlo de lado, decirle abuelito como si fuera una fórmula hecha, porque a veces no lo son y no quieren ser denominados con esa categoría que sugiere indirectamente una especie de menosprecio, no por el hecho de ser abuelo, sino por el hecho de estar fuera del circuito de la gente considerada rentable y útil. Fíjense lo agresivo que puede ser. Y luego las enfermedades degenerativas, ¿no? Que acá se ha hablado mucho de la ELA, y la ELA fue un punto fuerte para los promotores de la ley, pero sabemos que hay muchos avances actualmente con el tema de la ELA, individuales, grupales y farmacológicos. Bueno, eso en cuanto entonces, otro punto que queríamos hablar era sobre lo del sufrimiento insoportable que dice la ley. Buah. Sobre la insoportabilidad del sufrimiento, que ya hemos escrito algo, insoportable significa no tolerado y que no puede soportarse, pero hoy día es inadmisible, con la medicina como está ahora, que haya sufrimientos insoportables, porque existen analgésicos importantes. Y esos analgésicos importantes, por supuesto, no tienen, para nombrar uno, la morfina y sus derivados, no tienen como objetivo terminar con el paciente, ni acelerar la muerte. Lo que tienen como objetivo es quitar el dolor. Incluso a veces inhibir la conciencia del paciente para que éste no sufra ni psíquica ni físicamente los efectos de la enfermedad. Es decir, los pacientes mueren por la enfermedad. Y aparte se sabe que en lo insoportable o soportable de una dolencia influye mucho la parte subjetiva y la parte cultural también, pero la parte subjetiva a nivel, digamos, de la corteza cerebral también, ¿no? Es como que la predisposición personal es muy importante. No sé si se me escucha porque no veo las imágenes de ustedes. Ahora sí, perfecto. Se te escucha perfecto, te puse en primera plana porque estabas un poco chiquito en la imagen. Pero exacto, está bien, está bien. Bueno, entonces, cada caso es único, se vive relacionalmente, es decir, en acompañamiento. El acompañamiento espiritual, a ver, no es un verso para la hora del té, como muchos decimos, ¿no? El acompañamiento significa estar junto al otro, cubrir sus necesidades, ayudarlo a procesar un duelo. A veces es un duelo estético, a veces la preparación para la muerte, la toma de decisiones. Es una situación muy crítica que debe ser acompañada por un equipo que a su vez tiene que tener sus instancias de psicohigiene, ¿no? Bien, entonces supone un equipo que acompaña, trata, alivia, genera analgesia, y cuando esa analgesia es importante porque los síntomas son refractarios, en general siempre se puede lograr una sedación paliativa, que es inhibir la conciencia del sujeto, no necesariamente en forma irreversible, si lo permite el dolor, para que el sujeto no sufra, como decíamos, ni psíquica ni físicamente. Bien. Quería comentar brevemente, además, que existen recursos terapéuticos y psicoterapéuticos ante el sufrimiento. Por ejemplo, para mencionar algunos, obviamente la analgesia, que es obligatoria y debe llegar a todo el mundo, el dividir el futuro en futuros compartibles y compartimentalizables y a corto plazo, para que el paciente tenga metas a la vista permanentemente, ayudarlo a resignificar el futuro. Bueno,
Y ahora lo que yo quería poner hincapié es en 2 puntos más y con esto iría redondeando. Uno es la propuesta que en Prudencia habíamos pensado y otro es una reflexión. Tenemos una voluntad de anticipada, ¿no? Una ley de voluntades anticipadas, que eso me asegura que yo no voy a ser sometido a ningún tratamiento que a priori haya rechazado por considerarlo agresivo. Y tenemos por otro lado la ley de cuidados paliativos que me dice que me calmarán, se me eliminará el dolor y me acompañarán. Es decir, no se me va a nadie se va a ensañar conmigo terapéuticamente, ofreciéndome cosas que yo no quiero que se me ofrezcan o forzando a mi organismo a dar más allá de sus límites naturales, que sería un ensañamiento terapéutico u obstinación terapéutica o empecinamiento, que se dice ahora, y por el otro lado habría una ley de cuidados paliativos que me asegura que no voy a sufrir dolencia física y voy a estar acompañado. Como que no se entiende la ley de eutanasia ahí en el medio, ¿no? Y menos se entiende si se la quiere emparejar o combinar con cuidados paliativos. A nosotros nos causa mucha sospecha el hecho de que todavía, después de pasado el tiempo reglamentario, no se haya reglamentado justamente la ley de cuidados paliativos. Parecería como que se está esperando a que salga alguna otra ley como esta para hacer una complementariedad que en el fondo es ilógica, porque los cuidados paliativos, a ver, si salieron a la eutanasia, inmediatamente, entre otras cosas, se desincentivaría la inversión en cuidados paliativos, porque estando disponible el atajo, ¿para qué vamos a ir a una solución de fondo? Que en el fondo es más económica una ley de cuidados paliativos, más allá de la parte humana, es más económica. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo de internaciones, permite que el paciente esté en su casa, impide los traslados. Es una inversión, pero al final se recupera dinero. ¿Qué es lo que plantea básicamente lo que se planteaba, la propuesta nuestra era, existe una ley de cuidados paliativos. Bueno, vamos a darle a esa ley de cuidados paliativos la posibilidad de que se exprese. Básicamente lo que habría que proponer es un plazo de 1 año para que se pueda reglamentar totalmente, habíamos dicho, los plazos se pueden ir cambiando. Yo acá la voy a poner ahora en pantalla en un minuto, para mí, para poderla seguir. Después disponer de otro año más para saber si realmente ese plan universalizado adecuadamente y que no haya en ningún lugar al que no llegue los cuidados paliativos, porque actualmente están llegando un 70% de la población, un 50%, quizás, en pediatría mucho menos, hay lugares del interior en que no llega. Entonces, a ver, a esa gente, ¿qué le vamos a ofrecer? Si no están disponibles los cuidados paliativos, lo que tenemos que hacer es que la ley funcione y esté disponible para todos. Y después ahí sí, en 1 año, veamos los resultados. Ahí podemos abrirnos a considerar situaciones especiales. Pero primero vamos a darle tiempo a una ley para que se pueda ejecutar, para que pueda dar todo lo que prometía. Obviamente tiene que hacerse para adultos, para niños, para todas las franjas etarias. Tiene que hacerse además en todos los lugares de la República, ¿no? En todos los lugares de la República, porque evidentemente tiene que llegar a todos. Entonces, todas las franjas etarias, todos los lugares de la República y dotar a las personas, a los equipos de personal calificado, ¿no? Entonces, en suma, implementar a más tardar en 1 año de su reglamentación la universalización de los mismos en condiciones óptimas de prestación, Montevideo Interior, adultos, ancianos y niños, prestación ambulatoria, domicilio e internación, atención continua y equipo interdisciplinario.
Luego, al cabo de otro año, revisar los resultados y con resultados en mano, ver si necesito contemplar casos especiales. Y después otra cosa que nos interesa muchísimo es promover en los planes de pregrado de medicina y de todas las ciencias de la salud, promover el estudio de los cuidados paliativos como un requisito de pregrado. De modo que la propuesta constaría entonces en invertir un tiempo en reglamentar la ley y bueno, y fijarse cuándo empieza la universalización real, que empieza cuando todos tengan acceso a todo, porque es una ley, ¿no? La segunda sería, a partir de un año, valorar los resultados con diversos indicadores, a ver si necesitamos algo más, a ver si se nos escapa algún caso que esté fuera. Estamos dispuestos a verlo, pero primero vamos a utilizar la ley que tenemos, que no se puede combinar, decíamos, con una eventual ley de eutanasia. ¿Por qué? Porque si la combinamos con una ley de eutanasia, estamos ofreciendo simultáneamente la solución de fondo con el atajo. Y mucha gente que está indebidamente presionada o naturalmente presionada va a ceder al atajo. Es decir, no es jugar limpio. Tenemos que ofrecer lo que dice la ley. Bueno, y después trabajar en la parte formativa, que sería un poquito lo más a largo plazo. Eso sería, a grosso modo, una introducción de lo que quería decirles. Y bueno, y sigo escuchándolos con mucha atención. Bárbaro, muchísimas gracias, doctor Disagni. Bueno, vamos a hacerle una pregunta al doctor Diego Velasco, quizás como puntapié para que nos cuente su óptica jurídica, legal. ¿Piensa usted que, digamos, la implementación de esta ley podría poner en riesgo el principio de igualdad ante la ley? En vistas de que se le ofrece la muerte a ciertas personas y a otras, ¿no? Espera que hay, a ver, ¿sí? Un micrófono. Sí. Ahí, perdón. Perfecto. Sí. Ahí estamos. A ver. ¿Me escuchan? Ahí estamos muy bien. Está perfecto. Sí, el principal problema de la ley en sí es ese, es decir, hay dos cuestiones que son distintas, que a veces cuesta un poquito diferenciarlas. Una cosa es la eutanasia en sí y otra cosa es la ley de eutanasia. La ley de eutanasia ya, una vez que esté sancionada, una vez que los diputados y los senadores aprueben la ley, ya produce unos efectos. Produce efectos que, como toda ley, produce efectos para toda la población. Si no afecta solamente a quien ahora está pidiendo que la eutanasia. Va a afectar a todos. ¿Por qué va a afectar a todos? Porque todos somos iguales ante la ley. Y solamente se puede crear un grupo particular cuando ese grupo particular se le está dando un derecho de acuerdo a sus derechos humanos, y si es de acuerdo a sus derechos humanos, se respeta igual para todos. Si yo en lo que estoy distinguiendo es en el derecho a la vida, no cabe armar un grupo que tenga derecho a la vida y otros que no tengan derecho a la vida. Acá directamente no se está diciendo tales personas no tienen derecho a la vida. Lo que se está diciendo es tales personas que son las personas con una enfermedad incurable o una condición de salud irreversible, que eso es muy importante. Condición de salud es distinto de enfermedad. Condición de salud es cualquier discapacidad y la vejez. Esas son las dos condiciones de salud principales. ¿Por qué? Porque no son enfermedades. Una persona que tiene una discapacidad por la cual quedó cuadraplégica, por ejemplo, no tiene una enfermedad propiamente, pero tiene una discapacidad. Esa discapacidad afecta a su salud entendida en sentido amplio. Lo mismo una persona anciana puede no tener una enfermedad concreta, pero
le afecta a su salud en sentido amplio. Entonces, este criterio de distinción, además, se le agrega otro elemento adicional que está en este proyecto de ley, que es el grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza para que alguien pueda pedir la eutanasia que tenga una enfermedad incurable o que tenga una condición de salud irreversible. Tiene además que tener un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. ¿Y qué significa esto? La calidad de vida se mide fundamentalmente por el grado de autonomía que tiene una persona, por el grado de dependencia que tiene de otros para hacer determinadas tareas normales. Entonces, cuanto más dependiente es una persona, más deteriorada tiene la calidad de vida. Aquí en esta ley se está diciendo que cuando una persona es demasiado dependiente, es gravemente dependiente, entonces su derecho a la vida cambia. Ya no es como el derecho a la vida de los demás, su vida cambió de valor para la sociedad. ¿Por qué cambió de valor? Porque su vida pasa a ser renunciable. Esa es la diferencia principal. A todos los que tengan estas condiciones que establece la ley, que nosotros le llamamos condiciones de eutanasiabilidad, son eutanasiables. A todos los que la ley determine que son eutanasiables, la ley misma les va a cambiar su derecho a la vida, porque su derecho a la vida no va a ser irrenunciable como el de los demás. Yo, si no tengo ninguna enfermedad incurable, tengo un derecho a la vida irrenunciable. O si tengo una enfermedad que es incurable, tengo alergia, yo por ejemplo, que no se puede curar, pero no me afecta tanto mi calidad de vida porque no soy tan dependiente, no necesito tanto ayuda, entonces igualmente no soy eutanasiable. Si yo me quiero matar y pido ayuda para que me maten, el que me mate comete un delito, por más que yo haya renunciado a mi vida. Es decir, que no pierdo mi derecho a la vida y el otro no pierde su deber de no matarme, por más que yo lo haya pedido. ¿Mm? Por más que yo haya renunciado a mi derecho a no ser matado. Bueno, esta es una gran diferencia que va a plantear la ley. Van a haber personas que tengan una vida que en derecho se dice que deja de ser de orden público. Cuando algo es irrenunciable, cuando un derecho es irrenunciable, se dice que es un derecho de orden público. Yo, por ejemplo, tengo un derecho de orden público que es el derecho al cobro del salario mínimo y a que se me paguen horas extras si supero la jornada de trabajo. Y si yo renuncio a eso, no pierdo el derecho. Yo le digo a un empleador, no, mira, a mí no me pagues horas extras, yo pagame las simples, pero yo prefiero trabajar más horas porque necesito más plata, así que pagame simple nomás, no te quiero hacer entrar en gasto porque si no, no me vas a contratar esas horas adicionales. Si el empleador me paga simple esas horas, yo sigo teniendo el derecho a que me las pague doble. Ah, no, pero vos renunciaste. No, igualmente, como es de orden público, como afecta a tu dignidad, al valor de tu trabajo, que implica el valor de tu persona, entonces eso es irrenunciable. Y yo, como empleador, sigo teniendo el deber de pagarte lo que te tenía que pagar. Ah, pero no comprendés la situación de esa persona que está sufriendo, que quiere tener más plata para poder alimentar a su familia y lo dijo realmente, renunció, no quiso seguir, no importa, no importa. Es decir, por más que esa persona haya renunciado por una situación de vulnerabilidad, es comprensible. Yo no lo voy a criticar, no voy a criticar a la persona que acepta que le paguen menos. Lo que sí voy a criticar es a la sociedad si le dice la sociedad al empleador, mira, si alguien te quiere pagar, quiere cobrar menos, vos pagale menos del salario mínimo y no pasa nada. ¿Por qué voy a criticar a la sociedad? Porque esa persona valía y entonces su trabajo valía. Y valía por ser persona, por ser humano, tiene derecho a un salario
que le permita vivir y que le permita descansar y que permita alimentar a su familia. Eso es un derecho humano que responde a su valor, a su dignidad de ser humano. Y por lo tanto no es cambiable. Lo mismo pasa con el derecho a la vida. Es decir, la persona, yo comprendo perfectamente a quien quiere morirse y que está sufriendo. ¿Cómo no voy a comprenderlo? No voy a juzgarlo, ni jurídicamente se lo juzga, porque si alguien se quiere matar y pide que lo maten, nadie le va a decir, bueno, vas a la cárcel por haber pedido matar y que te maten. No, ni siquiera comete ningún delito. Entonces, no es el tema contra el que quiere la muerte, contra el que renuncia a seguir viviendo porque considera que su vida ya no tiene sentido. El problema es contra quienes, como sociedad, le respondemos, ok, vos decís, no quiero seguir viviendo así, estoy sufriendo tanto, prefiero que me maten y te tomo la palabra, vení, te mato, yo te ayudo. Contra eso es contra lo que responde la sociedad, no. La vida es irrenunciable, no podemos establecer que hay vidas a las que se puede matar y vidas a las que no se puede matar, porque entonces estamos distinguiendo entre vidas con valor y vidas sin valor. No estamos siendo todos iguales ante la ley, como dice el artículo 8 de la Constitución, no estamos siendo todos los seres humanos iguales en dignidad, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque no todos valemos lo mismo. Hay algunos a los que se los considera valiosos porque son productivos, porque no molestan, porque no hacen incurrir en gastos. O, está bien, tienen una enfermedad, hay que ayudarlos, pero después van a poder volver a ser productivos, no es incurable. Entonces, esto es como lo más grave. Y lo más grave aún es que se haya reconocido explícitamente, diciendo que era, en última instancia, lo que importa es que no tengan calidad de vida. Es decir, la persona tiene muy deteriorada su calidad de vida. Es decir, dos personas con la misma enfermedad, dos personas con la misma discapacidad, dos personas con el mismo grado de vejez, puede uno tener más deteriorada su calidad de vida que otro. Es decir, puede ser más autónomo, puede hacer más lo que quiere uno que otro. ¿De qué depende? Fundamentalmente depende de el dinero que tenga, porque puede pagar quien lo acompañe, quien lo ayude, o instrumentos adecuados para poder tener una mejor calidad de vida, o de la soledad o la compañía o la contención social que tenga. Es decir, aquí se está reconociendo la discriminación, no solamente por razones de salud, por razones de discapacidad, sino la discriminación por razones sociales y económicas. Esos son los requisitos objetivos que uno, si analiza el artículo 2 del proyecto de ley, se da cuenta de que, en definitiva, el motivo por el que se está creando un grupo al que sí se lo puede matar si pide que lo maten y a los demás no, es por discriminación por razones de salud, discriminaciones por razón de discapacidad, discriminaciones por razones económicas y discriminación por razones sociales. Entonces, que esto es grave, y es gravísimo. Es gravísimo por esta distinción entre los seres humanos, que habíamos llegado a la conclusión clara después de los crímenes que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, crímenes que avergüenzan la conciencia de la humanidad, dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y se llegó a la conclusión, entre personas de distintos credos, de distintas culturas, de distintas religiones, todos llegaron a la conclusión de que la causa de todos los crímenes esos horrendos que hubo fue que se consideró que había vida sin valor. Y ahora estamos volviendo a lo mismo. Por eso se establece en el preámbulo ya que el desconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos llevó a estos horrores que avergüenzan la conciencia de la humanidad. Y por eso el primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, eso es lo primero, y eso es lo que estamos rompiendo ahora. Que alguien sea
digno quiere decir que es lo más valioso. Y si es lo más valioso, se lo debe valorar. Y lo que se valora no se elimina. Si se valora a alguien, no se lo mata. Por eso el primer mandato es no matar. Por eso la primer ley penal es la prohibición del homicidio en cualquier sociedad. Y aquí, ¿qué se está modificando? Acá ha dicho, por ejemplo, el doctor Preve que esta no es una perspectiva del derecho penal, sino una perspectiva de derechos humanos. Pero lo que se está modificando es el Código Penal. El Código Penal dice, en el artículo 310, dice que homicidio, el que con intención de matar diere muerte a una persona será penada con tantos años. El que a cualquiera. Es decir, todos los seres humanos tienen prohibido matar a todos los seres humanos. Con esta ley lo que sucede, porque hay un artículo, el artículo 8 del proyecto, que dice que no tienen ninguna responsabilidad penal ni civil, lo que quiere decir eso es que se establece una excepción en el delito de homicidio, que es que si el que mata es un médico y al que matan son estas personas a las que la ley previamente les devaluó su vida, al incluirlos entre los eutanasiables, les cambió su derecho a la vida irrenunciable por un derecho renunciable, les quitó el valor de orden público, también les quita el valor de bien jurídico tutelado por el derecho penal. ¿Sí? Sus vidas no son tuteladas por el derecho penal como las demás vidas, que son tuteladas de un modo irrenunciable. Quieran o no quieran vivir, si yo ayudo a un suicida a matarse, cometo un delito de asistencia al suicidio. Entonces, aquí, con más razón, si alguien me pide que lo mate y yo lo mato, cometo delito de homicidio. Podrá ser por móvil de piedad y entonces será piadoso y podrán no aplicarle una pena al juez, pero es homicidio y está prohibido. Es decir, no se debe matar. No se debe matar a nadie. Aquí vamos a tener una ley que va a decir, a algunas personas sí se las puede matar. ¿A quiénes? A las que cumplan dos condiciones. Primero, que tengan una vida sin valor social. Una vida a las que la ley, que se va a sancionar, les quita el carácter de valiosa socialmente, independientemente de la valoración que ellos le den. Bueno, esas vías igualmente se respetan por el derecho penal, según esto, y podría haber un homicidio. Si yo mato a un eutanasiable que no me lo pidió, esa vida no tenía valor social, pero tenía el valor que le daba a ese eutanasiable. Entonces, seguía teniendo un valor menor, que es el valor que yo le doy a mi propia vida. Ahora, si como segundo requisito esa persona deja de valorar su vida, entonces ahí sí se lo puede matar, porque su vida ahí ya no vale nada. No solamente vale nada, sino que vale menos que nada. Tiene un valor negativo porque se la debe matar. Hay un deber del médico de matar a quien le pide que lo maten, es decir, a quien renunció a su derecho a la vida, si es eutanasiable. Es decir, si previamente la ley le quitó el valor a su vida. Si la ley no le quitó el valor a su vida, no. ¿Sí? A una misma consulta puede entrar una persona que le pida a un médico que lo mate y no encaja, no se subsume dentro de los requisitos de eutanasiabilidad establecidos en el artículo 2, y entonces si a esa persona el médico lo mata, comete delito de homicidio y va preso. Y si entra otra que sí entra dentro de las condiciones de eutanasiabilidad, esa persona está ejerciendo un derecho y el médico tiene el deber de matarla. Ahí se ve clarísimamente la discriminación. A unos los pueden matar, a otros no. Entonces, esto es muy grave, ¿sí? Por esa discriminación que es contraria a cualquier sistema democrático. Lo propio de un sistema democrático es que todos somos iguales en derechos. Pero además, es muy grave porque elimina los derechos humanos. ¿Por qué elimina los derechos humanos? Porque
todos vamos a dejar de tener derecho a la vida por el hecho de que seamos humanos. No vamos a tener derecho a la vida porque seamos humanos. No se nos va a valorar nuestra vida de un modo incondicional, sino que se nos va a valorar la vida de un modo condicional. ¿Condicional a qué? A que no seamos eutanasiables, a los que la ley nos haya quitado el valor de nuestras vidas, el valor social, y a que no renunciemos, es decir, a que no le quitemos el valor individual que le demos a nuestras vidas. Entonces, no vamos a tener un derecho a la vida como derecho humano, lo vamos a tener el derecho a la vida como una concesión del legislador que no nos quiso quitar el valor social que nos corresponde a nuestra vida, y como una consecuencia de que nosotros nos valoremos. Ahora, entonces, se eliminan los derechos humanos porque ya no hay más derechos que se tengan por el hecho de ser humano, cuando a un ser humano no se le respeta ese derecho y se considera que no tiene ese derecho. Entonces ya dejan de haber derechos humanos. Eso es muy grave. Más grave aún es que se establezca un deber de matar a un grupo determinado de personas que tienen el deber exactamente contrario, el deber de salvar las vidas, de curar, de aliviar. Bueno, que le cambien la profesión a los médicos por un acto legislativo es un acto de totalitarismo, un Estado que se está metiendo donde no se debe meter. El Estado no tiene capacidad para determinar las profesiones, salvo que esas profesiones estén violando derechos humanos, pero esto es al revés, le está imponiendo un deber de violar derechos humanos a una profesión. Le está imponiendo, además, a esta profesión médica el deber de juzgar si un ser humano tiene derecho a la vida o no. Esa potestad de juzgar no la tiene ni siquiera un juez. Acá tenemos un juez en el conversatorio. En el artículo 26 de la Constitución dice, a nadie se le aplicará la pena de muerte. Por lo tanto, ningún juez puede decir esta persona no tiene derecho a la vida. Y en cambio el médico sí va a tener ese poder enorme de decidir él si esa persona tiene derecho a la vida o no. No me hablen de autonomía, porque no es la persona la que decide. Si el médico no lo decide, esa persona no puede ser matada, no puede tener esa autonomía supuesta autonomía, porque es heteronomía, de determinar yo que otro tiene un deber, no es autonomía. Autonomía es que yo determino qué deber tengo yo. Entonces, eso es muy grave también, decimos, por cómo se cambia una profesión. La profesión médica se le da el deber de juzgar si las vidas son dignas o no, si tienen derecho a seguir viviendo o no, y se les impone además el deber de ser ejecutores de su propia sentencia. Y además la potestad de ser fiscales de sí mismos, porque ellos son los que se tienen que acusar. Cuando tienen que informar después al comité que actúa a posteriori, son ellos los que se autoincriminarían, lo cual es absurdo. Ellos son los que escriben la historia clínica, que es el elemento de prueba que van a tener para poder juzgarlo, y ellos son los que informan en qué condiciones se hizo la eutanasia. Es decir, si algún médico en esas condiciones termina siendo juzgado y termina siendo considerado homicida, es que es un estúpido, perdón, porque con todos los elementos que le dieron de potestad absoluta, tiene una potestad de dictar sentencia de muerte inapelable. Es el único caso en que no hay dos instancias, ¿no? Bueno, en casos de muy poco valor hay solamente dos. Bueno, acá la vida tiene tan poco valor que en este caso no hay ni siquiera una segunda instancia, porque la instancia es después de que murió. Ya, no es que no se le pide al Ministerio Público que vele por la vida como bien público, ¿no? Que interviene siempre el Ministerio Público y Fiscal en cualquier caso en que hay en juego un valor público, un valor de orden público, interviene. Acá no interviene nadie. El médico por sí mismo va a determinar aquí esta persona no tiene derecho a la vida. No, pará, pero si la vida es un bien de orden público, dale vista al Ministerio Público y Fiscal, a ver, que defienda. No, acá no lo defiende nadie. La persona que va a morir no la defiende nadie. Dicen que hay muchas garantías. No hay nadie que lo defienda.
no tiene ningún abogado, no tiene ningún fiscal, ningún defensor de oficio, y el juez que va a dictar su sentencia tiene una potestad única, que es la de dictar sentencias de pena de muerte, de pena capital, sentencias respecto a la inexistencia de un derecho a la vida, y además esa sentencia es inapelable. Entonces, no se puede hablar de garantías en esta situación. Es muy absurda la situación. Es muy absurda. Y lo peor de todo es que este valor de la dignidad es lo único que justifica el derecho. Lo decíamos antes, ¿no? ¿Por qué tenemos derechos? Y porque somos valiosos, somos lo más valioso. Y por eso los demás nos deben valorar. Y si los demás me deben valorar, deben querer que yo sea, no me tienen que querer eliminar. Y tienen que querer que yo sea todo lo que puedo ser. Y por lo tanto tienen que hacer o no hacer aquellas acciones que yo necesito para poder desarrollarme, porque tienen que querer mi desarrollo. Y según la relación que tengan conmigo, tendrán que hacer algunas acciones o simplemente tendrán que no impedirme mi desarrollo. La acción que más claramente impide el desarrollo es la de matar. Esa persona no se puede desarrollar nunca más. Entonces, yo no puedo decir que estoy valorando a alguien que lo estoy matando y no puedo decir que esa persona tenga ningún derecho, porque no tiene derecho a ninguna acción ni omisión de parte mía. Si yo lo puedo matar, no tiene derecho a ninguna acción ni a ninguna omisión. No tiene ningún derecho. Cuando alguien no tiene derecho a la vida, no tiene ningún derecho. El único derecho absurdo, que es el derecho a que me maten, es el derecho a que eliminen al sujeto de derecho. Sí, desde un punto de vista jurídico es muy contradictorio lo que se está diciendo. Nunca se habló del derecho a ser matado. Acá sí, nunca se habló del derecho a la muerte. Ahora sí, estamos hablando del derecho a la muerte. Pero no es el derecho a la muerte como está definido el derecho a una muerte digna. El derecho a una muerte digna, ¿qué es? Está en la Ley de Derechos de los Pacientes. Lo más curioso es que esta ley se quiere llamar ahora de muerte digna, o algo parecido, no sé bien cómo quedó el título final, pero no es ley de eutanasia, es ley de muerte digna. ¿Y qué es lo que regula? Regula que se pueda matar a una persona, que la persona tenga derecho a que la maten y que haya alguien que tenga deber a ser matada, tiene deber de matarla. ¿Eso es muerte digna? Vayamos a la definición que tiene la misma ley. Muerte digna es aquella que se produce en forma natural. Primer condición. ¿Por qué dice la Ley de Derechos de los Pacientes que el derecho a la muerte digna es morir en forma natural como primer condición? Porque si a alguien se lo mata voluntariamente, no muere de forma natural y no se está queriendo que esa persona viva. Si yo mato a alguien, no quiero que esa persona viva, no quiero su existencia, no quiero su ser, no lo considero valioso, no lo considero digno. Entonces la acción es indigna, porque es una acción que no respeta la dignidad. Si hay algo seguro es que cualquier muerte provocada voluntariamente es la única muerte no digna. La persona es digna, pero muere por una acción indigna, por una acción que no respeta su dignidad. Entonces, acá estamos haciendo una ley de muerte digna en la que se consagra el derecho a no respetar la dignidad de la persona en su muerte, es decir, a no valorarla y por lo tanto matarla. En vez de permitir que esa persona muera naturalmente, que quiere decir no por una acción artificial provocada externamente, sino que muera por algo interno de sí mismo, que es su propio organismo, su vejez. Entonces, en vez de morir por enfermedad, por vejez, muere, que es muerte natural, muere de una manera artificial. Muerte provocada, provocarle la muerte, dice el proyecto de ley. Muerte provocada es lo contrario a muerte natural. Por más que
de una manera mágica para arreglar esto, al final introduzcan un artículo que dice, a todos los efectos en esta ley se considera que la eutanasia es muerte natural. Bueno, yo puedo decir en una ley que los perros son aviones, pero a todos los efectos, pero no seguirán sin ser aviones. Es decir, yo no puedo determinar qué son las cosas en una ley. Yo tengo que reconocer la realidad y utilizar las palabras con las que se nombra esa realidad y llamarlas de esa manera, ¿no? Es decir, yo no puedo decir la muerte digna es la muerte que se produce en forma natural y la eutanasia es muerte digna. No, son dos cosas incompatibles. Son dos cosas incompatibles y no puedo cambiar la realidad solamente con ese realismo mágico de que el legislador es todopoderoso y puede decir lo que quiere y que con eso cambia la realidad porque cambia el sentido de las palabras y cambia el sentido de la realidad y la realidad no es nada sino lo que yo quiera decir que sea. Bueno, entonces de esa manera pasamos a estos absurdos que son muy grandes desde el título de la ley hasta vamos después ahora no me acuerdo cuál es el artículo, que es el 13 por ahí, donde justamente se tiene que cambiar el sentido de las palabras para que lo que están regulando coincida con el título. Para que coincida con el título de muerte digna, voy a decir que vamos a hacer una ley de muerte digna. Vamos a establecer que se puede matar indignamente a las personas no reconociendo su dignidad. Pero para eso decimos que matar a una persona no reconociendo su dignidad es muerte digna. Y lo definimos así. Y entonces hicimos una ley de muerte digna. La lógica, bien, gracias, ¿no? Pero no ha venido, ausente, no vino a la clase. Entonces, esos son los problemas más graves desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista humano, es el absurdo de que los seres humanos necesitamos que nos valoren y necesitamos valorarnos. ¿Por qué una persona no valora su vida? Puede ser por múltiples motivos, pero si los demás no lo valoran, es lógico que no se valore. ¿Qué necesitamos de los demás? Que nos valoren. Si la ley ya viene a decirle a un grupo de personas, sin consultarles nada, porque no hizo una encuesta a todos los eutanasiables, y le dijo, a ver, ¿vos querés que te cambie tu derecho a la vida? Ya que están tan a favor de las encuestas, ¿por qué no hacen una encuesta real de lo que van a hacer? Tu derecho a la vida es de orden público, ahora te lo vamos a cambiar, ya no va a tener valor para la sociedad. ¿Querés que tu vida deje de tener valor para la sociedad? Y seguro que hay muchísimos que les habrían dicho que no, porque hay muchísimos eutanasiables que no quieren morir. Y sin embargo a esos se les va a decir, no, tu vida no vale. Y no solo eso, les van a ofrecer matarlos. La misma ley les ofrece matarlos. El legislador que vote va a estar ofreciendo, en ese acto, le va a estar ofreciendo a un grupo de personas que los calificó él, de una manera que no se sabe muy bien por qué, pero determinó que sus vidas no tienen valor social y en consecuencia les ofrezco matarlos. Y organizo a la sociedad, a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud y a la profesión médica, la organizo por acto soberano mío, por mi potestad totalitaria, le cambio su profesión y obligo a toda la sociedad a que tenga el deber de matarlos. Si ellos no tienen el deber de matarlo, ustedes no puedo lograr ese derecho a que lo maten, que es lo que quieren ustedes. Entonces, establecen esa oferta de matar a una persona. Entonces, si a mí primero me empiezan a decir todos que mi vida no vale nada y yo estoy dependiente de la ayuda de los demás y además me dicen, che, te ofrezco matarte. Y me lo dicen todos, porque lo dice la ley y lo va a decir la sociedad médica que tiene que ofrecer la muerte, va a tener un nuevo servicio en la salud. Además del servicio de salud, va a tener el servicio de provocar la muerte. Es textual así, porque es lo que dice la ley. Tienen que ofrecer un servicio de provocar la muerte. No a todos, solamente a ese grupo que crearon. Entonces, la institución médica tiene el deber de ofrecerles la muerte. Los médicos
van a ofrecerle la muerte. ¿Por qué? Porque tienen como parte de su deber profesional, tienen el deber de ofrecer la muerte. Así como Marco Di Segni les ofrece curarles una depresión, bueno, ahora hay un deber de ofrecer también la muerte por ser médico. Te cambiamos la profesión, Marco, perdón, pero ahora también tienes que ofrecer, provocar la muerte. ¿Lo van a poder ofrecer los familiares que estén esperando a que esa persona se muera para dejar de gastar, de que se gaste su futura herencia? Lo van a poder ofrecer, todos lo van a poder ofrecer si es un derecho. ¿Por qué no? Lo está ofreciendo el legislador, lo está ofreciendo la ley. Es decir, le están dando el medio de presión para que el más vulnerable se sienta que su vida no vale. Sí, terrible salvavidas le estamos tirando al que está sufriendo, un salvavidas de plomo le estamos tirando. Y aquellos que quieren ayudarlo, que son los cuidados paliativos, le van a poner el arma para que no se les acerquen. Porque una persona cuando tiene el deseo de adelantar la muerte, que es bastante común en quienes van a cuidados paliativos, creo que es como un 35% de personas de cuidados paliativos que tienen el deseo de adelantar la muerte, van a ir al médico y le van a decir, me tiene que provocar la eutanasia, me tiene que provocar la muerte. No, yo te voy a ayudar a que dejes de sufrir y que entonces veas el valor y el sentido de que tiene lo que te queda de tu vida, puedes hacer mucho, tiene un valor muy importante, algo que dice siempre el doctor Di Segni, ¿no? La diferencia entre el kairos y el cronos. Este tiempo es chiquito, pero es muy grande en intensidad, todo lo que podés vivir en este final de tu vida. Bueno, no me entendió. Yo tengo un derecho, usted tiene un deber, me tiene que matar. Se acabó. Cuidado paliativo le tapó la boca, le ataron las manos al paliativista. No va a poder hacer nada. Porque además, si no, se lo va a acusar de estar queriendo imponerle sus propias convicciones morales y sus propias convicciones. Y va a ser acusado después. Va a ser acusado. Pará, no respetaste. Vos podés ser objetor de conciencia, pero no podés decirle esto a esta persona. Si él quiere que lo mates. Eso está en la ley de cuidados paliativos ahora, además. En la ley de cuidados paliativos ahora dice que hay deber de ofrecer los cuidados paliativos también a quienes quieren la eutanasia. Eso está expresamente. La ley de cuidados paliativos dice que el principio fundamental de los cuidados paliativos es el respetar la igual dignidad inherente a todo ser humano independientemente de su estado de salud, de su sufrimiento, de su cercanía a la muerte. Y acá no, es todo lo contrario. Bueno, tan contrario es que cuando este artículo, que hay muchos de los que están promoviendo la eutanasia que dicen, no, nosotros también estamos de acuerdo con los cuidados paliativos. Sí, están de acuerdo con los cuidados paliativos, pero a la ley de cuidados paliativos le quisieron sacar todo el capítulo de atención en el final de vida. Eso la gente no lo sabe, pero es así. Le quitaron al proyecto que había preparado la Sociedad de Cuidados Paliativos todo el capítulo de final de vida, tratándolos además de tontos, diciéndole no, porque esto es para que tenga una mejor técnica legislativa, porque esto parece un tratado y no una ley. Y bueno, cuando se vio eso, se propuso un artículo, que es el artículo 5º actual de la ley, diciendo, bueno, en este artículo vamos a tratar todo el capítulo de final de vida. Acá está todo clarito. Cuando lo leyeron a esa propuesta de artículo, que fue el aditivo que terminó incluyéndose en el plenario, cuando leyeron dijeron, no, esto así no puede ser. Lo dijo el doctor Galo, que estaba en la Comisión de Salud así, en diputados, y dijo, no, con este artículo así, entonces no puede haber eutanasia. Entonces, no me digan que son compatibles eutanasia y cuidados paliativos, y ellos mismos dijeron que eran contrarios. Dijeron que la ley de cuidados paliativos iba a impedir que se aprobara la eutanasia. Y lo mismo dijo otra diputada que está también ahora en la Comisión de Salud. Y no quisieron votar eso. Finalmente, se lograron los votos, todo el Frente Amplio no lo votó, el aditivo no fue votado por todo el Frente Amplio. Entonces no me digan que los que estaban a favor de los cuidados paliativos
porque no querían que los cuidados paliativos atendieran el final de la vida. No querían que hubiera sedación paliativa, porque resulta que con eso se resuelven todas las situaciones, porque si el sufrimiento es insoportable, o como con la terminología propia, refractario, dicen, si el sufrimiento es refractario, dicen los cuidados paliativos, si es refractario, está indicada la sedación paliativa, y entonces no puede haber nadie que muera con sufrimiento insoportable. Y eso, claro, no lo podían reconocer, porque si dicen que hay personas que nadie puede morir con sufrimiento insoportable, se nos acaba el negocio. ¿Dónde está el público objetivo para la eutanasia? Me lo sacaron todos los de cuidados paliativos. ¿Y cuál es el problema? El doctor Iseñi dijo bien que los cuidados paliativos son más baratos, ahorran al sistema de salud actual. Ahora, si comparamos eutanasia con cuidados paliativos, y es mucho más barato la eutanasia. Lo mato directo, no lo van a tener que cuidar, no va a haber personas que tengan que ir a atenderlo, no le van a tener que dar ni siquiera morfina, con un poquitito de sustancia letal que le den en ese momento, ya se acabó. Un gasto menos, una cama menos, horas médico menos, horas paliativistas menos. Entonces, ese es lo más grave de todo esto, que se les está diciendo, mira, muy bien, vos sos el que más necesitas ayuda, el que más necesitas que nos pongamos nosotros al país al hombro y digamos, vamos a ser el número 1 en cuidados paliativos, vamos a ser un país ejemplar que si quiere regular el tema de la eutanasia, primero ve qué es lo que piensan las personas que más saben de este tema del sufrimiento en el final de la vida, que son los paliativistas, y vamos a seguir su consejo, que es que se haga esta ley de cuidados paliativos. Y después veamos a ver si efectivamente, porque hay una gran desconfianza, y digan la verdad, porque es así. Hay una gran desconfianza en los que promueven la ley de eutanasia en los cuidados paliativos. Todos te dicen, no, los cuidados paliativos no pueden lograr que las personas mueran en paz y sin dolor. Probémoslo, a ver cuánto superan el sufrimiento insoportable con cuidados paliativos y comparemos con un país que tenga cuidados paliativos y eutanasia, que ofrezca las dos cosas. Claro que son compatibles de facto. Yo puedo tener una ley de cuidados paliativos y una de eutanasia, pero la consecuencia es que los cuidados paliativos no van a funcionar nada. Se los va a llevar todo la eutanasia. Cuando te dicen, no, los países que tienen mejores cuidados paliativos son Holanda, Bélgica, es mentira. Acaba de salir ahora en noviembre del año pasado un estudio del Instituto Ascombe de Oxford, en donde da los números exactos de cómo es verdad que mejoraron en cuidados paliativos en Holanda y Bélgica, porque mejoraron en todo el mundo en los últimos 10 años. Pero mientras que en los demás lugares mejoró en un 30%, ellos mejoraron un 4%. Incluso en estados de Estados Unidos, en los que tienen eutanasia no, porque tienen suicidio asistido, algunos estados tienen suicidio asistido y otros no. En los cuidados paliativos, en los que tienen suicidio asistido, mejoraron un 10%, mientras que los otros mejoraron un 40%. Eso es así, entonces son números, no mientan, porque es muy fácil mentir, así como decir que es muerte natural. Entonces, yo creo que esto es muy grave porque se rompe el primer criterio del derecho y de la sociedad, que es la igual dignidad de todas las personas. Y ese criterio es el que lleva a tener que valorar a toda persona. Cuando podemos a alguna persona no valorarla, se acabó el derecho y se acabó la sociedad. Porque cada persona es el centro y el fin de toda la sociedad. La sociedad tiene como finalidad crear las condiciones para que todos puedan desarrollarse. Si establece condiciones para que a algunos se los pueda matar y a otros se los pueda desarrollar, es lo contrario de una sociedad. Entonces, eso es lo más grave y es lo que necesitamos. Todas las personas necesitamos que nos valoren. Por más que estemos pidiendo que nos maten, porque estamos sufriendo muchísimo, no vamos a morir en paz si nos matan. Vamos a morir pensando que no valemos nada y que los demás no nos valoran. Y no vamos a poder superar el sufrimiento existencial de pensar que mi vida no vale, de que los demás no me valoran y por eso no vale. Voy a pensar que valgo si los demás me valoran, pero no si me dicen que soy una carga insoportable, una carga improductiva,
que ya cumplí fecha de vencimiento, que soy descartable. Eso no puede funcionar. Y no pongan el argumento de la libertad, porque es mentira. Porque justamente permiten la renuncia, se la considera válida solo a aquellos que tienen la libertad más condicionada, que son los eutanasiables, que son los más dependientes, por lo tanto, más vulnerables y por lo tanto con la voluntad, la libertad más condicionada. Y encima, lo más absurdo desde el punto de vista jurídico es que se requiere el sufrimiento insoportable. Es decir, ¿qué libertad puede haber cuando yo tengo un sufrimiento insoportable que me lleva a tomar esa decisión? Si yo firmo un testamento porque me están torturando para que firme ese testamento, mientras la tortura no sea suficiente, no lo voy a firmar. Recién cuando sea insoportable el sufrimiento, la firmo. ¿Cómo va a ser válido ese consentimiento? Desde el punto de vista jurídico, la violencia que genera el sufrimiento anula, salvo que sea muy poco, es decir, que sea tolerable, que tenga otra opción. Si no tengo otra opción más que hacer lo que sugiere el sufrimiento, que en este caso es pedir la muerte, ese pedido de muerte no es libre. Entonces, no digan que es libertad. Y menos digan que es libertad si no se trata de que yo haga algo, sino de que otro haga algo. Si fuera libertad, tendrían que, en todo caso, establecer el derecho al suicidio, que no hay ningún derecho al suicidio, pero no se aplica la coacción del Estado para impedir el suicidio. Es decir, si la persona se quiere matar a sí misma, se mata y no comete delito. No es que tenga derecho, por eso no se lo puede ayudar, porque justamente no tiene derecho. Pero no es congruente decir que es la autonomía, que es la libertad, y lo que se está pretendiendo es que otro tenga el deber de matarme. Y encima, cuando no lo necesito fácticamente siquiera, porque la persona podría matarse a sí mismo y no lo hace porque esto está muy estudiado. En los países donde está solamente el suicidio asistido, no son tantos los que se suicidan, no aumenta tanto la tasa. Mientras que en los países donde hay eutanasia, la gráfica va creciendo siempre. Y cuando el doctor Preve dice que es una meseta, miente, porque los números son claros. Los números están informados por el gobierno holandés, por el gobierno belga y por el gobierno canadiense. Son números muy, muy fáciles de ver, yo en el libro los tengo, y pueden ver cómo año a año aumentan. Entonces, la realidad es que cada vez hay más gente que no valora su vida. Hay más gente que siente que esa presión que le dio la sociedad de decirle que su vida no vale, acepta esa presión, cede a esa presión y termina no valorando su vida y termina muriendo con un sufrimiento insoportable y pensando que su vida no vale y con la conciencia de que los demás también piensan que su vida no vale y que es mejor que se saque del medio porque molesta. Entonces, esa es la verdad. Si queremos el límite de los derechos no puede ser nunca la libertad, porque la libertad siempre puede ser manejable, manipulable. Yo puedo hacer que alguien quiera algo. De esta manera puedo. Y es lo que están haciendo la sociedad ahora. Con esta ley está haciendo que los que estén en una situación de mayor dependencia, vulnerabilidad y sufrimiento quieran morirse. Si no es así, no les ofrezcan matarlos. Si no es así, no les digan que su vida no valen. Si no es así, no le quiten la irrenunciabilidad al derecho a la vida. Dejen que si alguno por su lado se quiere matar, que se mate, pero no le quiten todo eso que es la valoración social que todos necesitamos para desarrollarnos como seres que consideramos que somos valiosos y por eso podemos ser libres. Si yo no me valoro a mí, ¿por qué voy a elegir algo? Yo elijo algo porque es lo mejor para mí. Pero si es lo mejor para mí es porque me estoy valorando. La única manera de no elegir algo que sea bueno para mí es matarme. Así que la única situación en la que yo sé que no me estoy valorando y que por lo tanto no estoy siendo libre es cuando quiero matarme. Porque ya no me considero valioso. Pero bueno, no fue muy larga mi respuesta, Nicole, perdón. No, muy interesante, porque además hay una realidad. Nada nos asegura que el procedimiento de eutanasia sea sin dolor, ¿verdad?
No. Y lo otro que me parece importante destacar es que las personas, los médicos que tienen la potestad o la obligación de decidir si la vida del otro es digna, vale o no vale y debe serle ofrecida la eutanasia, está en una relación de subordinación con el propio prestador que tiene el supuesto servicio, ¿verdad? Entonces, hay de fondo la posibilidad de un conflicto de interés bastante preocupante. Bueno, y lo otro es, con respecto a la postura del doctor Alejandro Recarey, me interesa porque él tiene una óptica y en su artículo hacía mención a una transición hacia el transhumanismo. Y la pregunta viene por el lado de si usted, doctor, cree que este proyecto forma parte de un cambio profundo en la forma de percibir al ser humano, a la vida y a la muerte, ¿verdad? Sí, desde luego. Este proyecto tiene un perfil de agravio civilizatorio muy serio. En primer lugar, uno de los primeros blancos a los que se dirige este proyecto es el ordenamiento jurídico como tal, por cuanto le otorga a la subjetividad de una persona la potestad de crear un derecho y de obligar como contrapartida a que otra persona asuma una responsabilidad. Es decir, el eutanasiable, cuando considera que su sufrimiento es insoportable, y esto es eminentemente subjetivo, va a automáticamente a gozar de un derecho, un pseudo derecho, que tiene como otra cara, esa moneda tiene esa otra cara de obligar a otra persona a que lo mate. Con eso se está, digamos, se está torpedeando al sistema jurídico y se está generando un nihilismo jurídico de incalculables consecuencias culturales. Todo esto dicho sin perjuicio de que es muy dudosa la constitucionalidad de la ley, porque el artículo 7 de la Constitución prohíbe atentar contra la vida de los demás, salvo razones de interés general, digamos, establece una excepción de interés general que no se da en este caso. De manera que acá tenemos un primer agravio cultural o civilizatorio, si se quiere. Otro agravio es el carácter netamente autoritario que tiene esta ley en la medida en que destruye la autonomía de los colegios médicos o la lesiona gravemente. ¿A qué me refiero? Esta es una ley que no protege a los médicos, muy por el contrario, los desguarnece, protege a las empresas médicas. Es muy preocupante constatar que la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, de la Ley 19.286, está haciendo un tránsito inverso al que se hizo en esa ley. Es decir, la ética y la ley son cosas distintas. La ley debería tener siempre una orientación ética, pero no puede determinar la ética. La ética es autónoma. Una ley, el legislador no puede interferir con la valoración ética de los individuos personalmente considerados, individualmente considerados y colectivamente considerados. Aquí la ley está haciendo el tránsito inverso. Aquí la ley está modificando la autorregulación ética que los médicos se hicieron en su momento. Y eso sienta un precedente muy grave de intromisión en la autonomía de los colegios médicos, que puede extenderse a otros colegios profesionales en el futuro. Con lo cual se está atentando contra un estamento intermedio de organización social y se está, digamos, reforzando la atomización de la persona frente al Estado. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al tema del transhumanismo y la eugenesia, acá yo quiero destacar que en realidad la previsión legal que admite la eutanasia cuando existe una condición de salud irreversible que afecta gravemente la calidad de vida, está estableciendo una conceptualización abierta. No está definido qué es condición de salud, dónde hay irreversibilidad o cuándo hay irreversibilidad y qué es calidad de vida.
es un concepto abierto. Entonces, hoy o mañana se puede llegar a definir como calidad de vida o aceptable calidad de vida la potencialidad que pueda tener un individuo tecnológicamente perfeccionado frente a otro que no lo es. Entonces, se está abriendo si se está transitando un primer peldaño de lo que se ha denominado la escala de Overton, en el sentido de que se está normalizando la idea de que puede haber individuos que tengan una calidad de vida superior a otros y que por eso merezcan vivir y otros morir. Aquí no hay que olvidar que en definitiva lo que se está haciendo es reducir a la persona humana, quitarle su última base identitaria, que es la vida misma, su propia existencia, porque se termina identificando a la vida humana con calidad de vida. Y entonces va a haber calidades de vida diferentes. Y bueno, en líneas generales también hay que tener en cuenta que este proyecto de ley atenta contra la estructura de la familia, en tanto que propicia, que naturaliza la idea de que a nivel familiar se pueda prescindir de los ancianos, se desprestigia el deber de cuidados a los mayores, y además no se tiene en cuenta la familia para nada en el proceso de control de emisión de la voluntad del paciente. La familia no figura. Y en cuanto al tema de los médicos, yo creo que es importante establecer que además de una intromisión en su autorregulación ética, desprotege a los médicos por cuanto esta ley no impide que se generen, la objeción de conciencia que se plantea, no impide que las empresas, en definitiva, terminen confeccionando listas negras y privilegiando a los médicos complacientes con sus políticas de abaratamiento terapéutico. Eso por un lado. Por otro, no se les dan garantías en cuanto al proceso de determinación de la libertad del paciente de querer y entender. No hay apoyatura psiquiátrica prevista. También hay un giro también muy abierto en la ley, en el artículo 8, cuando exonera a los médicos de responsabilidad penal, civil y administrativa en general, no lo dice así, pero dice cualquier otra índole, a los médicos que actúen de acuerdo con las disposiciones de la ley. Y no está definido qué es actuar de acuerdo a las disposiciones de la ley. ¿Significa eso? ¿Qué significa? ¿Significa cumplir con el procedimiento establecido en la ley para recabar el consentimiento del paciente? ¿O incluye también los diagnósticos? No queda muy claro, esto va a dar muchos dolores de cabeza a los jueces y no deja a los médicos libres de demandas en un futuro, demandas civiles incluso, ¿verdad? Demandas de responsabilidad civil. Por otro lado, también no queda claro si esta obligación de matar se va a trasvasar, se va a proyectar a personal médico subordinado, porque la ley dice que una vez que el médico concluye el procedimiento de extracción de la voluntad, es decir, de confirmación de la voluntad del paciente, dice que cumplirá la voluntad. Ahora, ¿qué es cumplir? Es decir, dar una orden a una enfermera, por ejemplo, ¿es cumplir la voluntad? Los enfermeros van a estar libres del deber de matar. Eso no queda claro, y además podemos conjeturar que este personal subordinado o digamos, ese personal de categoría no profesional, no universitario, no profesional médico, no pueda estar sometido a mayores presiones. Por otro lado, también hay otro elemento cultural importante a tener en cuenta, es que esto desdibuja la confianza que tiene el paciente en el médico, porque el médico es una figura de cuidado, y aquí se va a transformar en una figura que puede sanar y matar a la vez. Entonces la desconfianza de la gente frente a los médicos queda herida de muerte, digamos, queda destruida. En líneas generales es más o menos lo que yo he reflexionado al respecto. Voy a abrirles el micrófono a todos para charlar, porque un poco tú mencionabas, Alejandro, esta posibilidad
al tener una ley que no es, es bastante abierto, ¿verdad? Todo el concepto de una pendiente resbaladiza. El hecho de en el futuro extenderlo, bueno, tú mencionabas un concepto bastante interesante a personas que hayan tenido algunas mejoras basados en la evolución, el avance de la tecnología, pero bueno, nosotros hoy tenemos una ministra de Salud que ha dicho abiertamente que ella apoya la eutanasia en niños. Tenemos países que han caído en esta pendiente resbaladiza y hoy están con media sanción promoviendo un proyecto de ley que permite la exención de impuestos en la herencia a aquellos familiares de una persona que decide eutanasiarse antes de determinada edad, o por ejemplo el caso de Canadá, que ahora se les ofrece a las personas pobres o incluso quienes hayan tenido efectos adversos, por ejemplo, por la vacunación COVID, ha sucedido. ¿Qué piensan en este aspecto? Pero fíjese que, por ejemplo, vamos a suponer una hipótesis, la hipótesis de un adicto grave en situación de calle, hoy en Uruguay, en el día de hoy. Esa persona, un adicto, digamos, incurable o difícilmente curable, ¿no podría encartar dentro de la ley de eutanasia por tener una situación, un compromiso de salud irreversible y que afecta su calidad de vida? Es decir, no sería imposible, ¿no?, considerar que puede encartar en esta ley. Sí, es un concepto bastante abierto el que define, digamos, a las patologías o a las condiciones para enmarcar al grupo, de alguna forma. También es bastante preocupante, y ya creo que lo mencionaron ustedes, el hecho de que quieran modificar el Código de Ética Médica, ¿no? Es un código que ha sido votado por el cuerpo médico y esta ley propone quitar el artículo 46. Creo que eso iría en detrimento del vínculo médico-paciente, como ya lo has dicho, Alejandro. En ese sentido, ¿qué opinión tienes usted, Marcos Disagni, al respecto, ya que lo toca? Sí, para empezar fue plebiscitado. El Código de Ética Médica no es, digamos, por lo menos de mi parte, tiene sus puntos flacos, pero fue plebiscitado entre los médicos y fue así, y fue, digamos, reconocido con estatus de ley, ¿no? Entonces eso es muy grave porque es una ley un código que siguió un colectivo y que fue sancionado por ley. Pero no solamente es la ley del Código de Ética Médica, está la ley 18.335, el literal 17, el número artículo 17, literal D, que se le quitó específicamente, se propone quitarle específicamente la parte que habla de que tendrían dos artículos, el 17D de la 18.335 y el artículo 46 de la 19.286, que aparte habría que derogar, que son artículos que, bueno, ofrecen garantías importantes. Y entonces desconocer como todo un plebiscito que se dio dentro de los médicos, ¿no? Y bueno, tuvo muchas idas y venidas y tuvo muchas, fue objeto de una elaboración bastante minuciosa. Es un poco lo que decía el juez, ¿no? Sí, ahí en eso, respecto se ha discutido bastante el tema de la modificación de la ley 19.286, que es la ley que sanciona el Código de Ética Médica. Ahí lo que el legislador puede hacer es lo mismo que hizo antes, pero a la inversa. El Código de Ética fue aprobado por el Colegio Médico por plebiscito. Y después la ley lo que hizo fue darle
alcance general al establecer la obligatoriedad de la colegiación médica. Eso sí lo puede hacer la ley, que es discutible también, pero eso es todo lo que puede hacer la ley. Al haber hecho extensiva la obligación de formar parte del colegio médico a todos los médicos para poder ejercer la profesión en Uruguay, lo que hizo fue establecer algo que el Estado puede hacer, que es: yo quiero que la medicina se ejerza con un determinado estándar, que al haber un estándar ético implica también un estándar de servicio. Entonces puede teóricamente hacer lo que hizo el Estado en esa ley y extender esa obligatoriedad a todos los que quieran ejercer la medicina. Lo que no puede hacer es cambiar el código de ética médica, y además lo prevé la propia ley. La propia ley dice que si se quiere reformar el código de ética, tendrá que hacerse por el mismo procedimiento. Exactamente. Es decir, por las consultas a los distintos médicos y después que vuelva a plebiscitarse. Entonces, cuando dicen, no, una ley se deroga con otra ley. No, una ley se deroga con otra ley si está haciendo lo que le corresponde a la ley, si no está invadiendo un ámbito que está exento de la ley. Por el artículo 10 de la Constitución, las acciones privadas de las personas que no afecten al orden público y no perjudiquen derechos de los terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Eso quiere decir que el Estado no puede meterse en el ámbito de la moral de cada uno, no puede decirte cómo te tenés que comportar, salvo que estés afectando los derechos de otros. Pero acá es al revés. Acá es un ámbito de moral profesional, de deontología profesional, en donde se estableció un criterio que asegura que no se violen derechos de terceros, al decir que la eutanasia es gravemente contraria a la ética de la profesión. Y le están imponiendo el deber de violar derechos de terceros. Es decir, se están metiendo en el ámbito que no le corresponde. Por eso dije Estado totalitario. Totalitario es el Estado que se mete en el ámbito privado, en el ámbito que está exento a su autoridad. Y acá se está metiendo en ese ámbito. No puede meterse. Lo más que puede hacer es decir, deja de tener extensión la obligatoriedad de extensión nacional, la obligatoriedad de formar parte del colegio médico. Ya está, eso es todo lo que puede hacer. Después no puede decir nada más respecto a la ética médica. Eso me parece que es muy grave, y es muy grave que lo mismo del colegio médico, la verdad para mí ha sido una muy frustrante, por más que han dicho cosas bien, pero cuando concurren a la Comisión de Salud de Diputados, no pueden decir, no tenemos una posición tomada desde el punto de vista del colegio médico. ¿Cómo que no? Tienen un código de ética. No hay un código de ética. Médica, claro, votado por plebiscito. Tienen una... que ustedes personalmente, actuales directivos, no compartan eso, bueno, muy bien, pero no vengan acá a opinar por el colegio médico, porque el colegio médico tiene una posición tomada por plebiscito y por ley. Entonces, no me pueden decir que no tienen posición tomada. Hay una posición clara y que la podrían cambiar. Sí, la podrían cambiar. Yo creo que es un ámbito de la ética médica que no podría cambiarse, porque hace la esencia de la finalidad de la profesión. Es otra profesión distinta. Es decir, ¿por qué no se hace un curso de si el Estado quiere proveer el servicio de dar muerte, que haga unos cursos para aquellos que quieran, no para los médicos, para los que quieran? Si algún médico lo quiere hacer, que lo haga, perfecto, pero no va a tener título, va a tener un título de proveedor del servicio de muerte. Si les gusta poner un título así medio eufemístico, pero es así, es decir, verdugo, el título de verdugo, porque sabe dar muerte sin dolor. A los verdugos los preparaban para que puedan dar el golpe rapidito y que murieran rápido. Bueno, acá no hay, como decía muy bien Nicole, está estudiado que las sustancias que se utilizan para la eutanasia son las mismas que se utilizan para la pena capital en los países donde hay pena de muerte. Y a los que se les hace eutanasia nunca se les hace autopsia. A los que se les aplica la pena capital sí. Y se ha comprobado que en muchos casos
las personas a las que se les aplicaron esas sustancias han sufrido y mucho. Lo que pasa es que como primero los paralizan, no pueden exteriorizar el sufrimiento, pero después cuando hacen la autopsia ven que murieron ahogados, ven que murieron de no sé qué, y que saben que eso provoca sufrimiento. Entonces, esa idea idílica de que van a morir en paz y sin dolor es una mentira, porque justamente si fuera sin dolor, no sería homicidio, porque es requisito que sientan un sufrimiento insoportable. Así que si vos no sentías sufrimiento insoportable cuando te aplicamos la eutanasia, no, muchachos, decí que sí, porque si no, yo cometo homicidio. Entonces, no pueden decir que sea una muerte sin dolor. Va a ser una muerte en la que quizás el acto de provocar la muerte no agrega un dolor adicional al que ya tienen, pero va a ser una muerte con sufrimiento insoportable como requisito subjetivo, pero requisito al fin. Si la persona no siente que su sufrimiento es insoportable, no hay eutanasia. Y acá lo grave es que esta ley, con estos términos tan amplios, es una ley penal, les guste o no les guste. Con lo cual, la consecuencia de la ley de excepción a una norma penal. Entonces, si resulta que un juez entiende que no cumplió exactamente el requisito de la ley, la consecuencia es que cometió delito. No es simplemente una cuestión menor, que cometió un delito contra el principal bien, que es el bien de la vida. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa muy interesante respecto a lo que dice Velasco, y es que la ficción jurídica de considerar a la muerte por eutanasia como muerte natural está, en mi modesto criterio, está especialmente dirigida a impedir las autopsias. Entonces se está podando un elemento de indagatorio fundamental para revisar la actuación del médico. Lo que hablan un poco fuera de taquigráfico, como lo dicen, es que apunta directamente a los temas patrimoniales. Ahora, respecto a eso, Velasco me comentaba algo interesante, y es que es prácticamente imposible, ¿verdad? Comentanos, Diego. Es absurdo, es decir, pretender que los seguros tengan que pagar el seguro de vida, por ejemplo, porque fue muerte natural, es absurdo, porque los seguros enseguida van a poner como una cláusula de exclusión más en la eutanasia. Y son actos de autonomía de la voluntad de las personas, los contratos de seguro. No pueden imponerle a una empresa de seguros que tenga que hacerse cargo de todas las muertes nuevas que van a tener, que son provocadas por es un fraude al propio seguro. Sí, yo te aseguraba en base a una estadística que tengo de cuántos mueren naturalmente, y vos resulta que te vas a provocar la muerte. Entonces, por eso está siempre excluida, el suicidio está siempre excluido del seguro de vida, porque si vos no te podés beneficiar de tu propio acto para generar el seguro. Entonces, me parece que es ese realismo mágico de pensar que porque en la ley digan que es muerte natural, pasa a ser muerte natural. No, seguirá siendo muerte provocada, porque la misma ley dice que es muerte provocada. Entonces, las otras leyes no se van a interpretar según lo que diga esta ley, según lo que los legisladores quieren, porque no fue realmente ni el espíritu del legislador, ni el sentido obvio de los términos que se emplearon. No, me estás utilizando todos los criterios de interpretación jurídica, no se van a aplicar. Entonces, me parece que pensar que tienen tal poder como para cambiar el código de ética médica, cambiar la profesión médica, cambiar el sentido de las palabras, cambiar el derecho a la vida, cambiar la igual dignidad de las personas. Bueno, bajate un poquitito, no te remontes tanto que no se cometan. Es decir, hay un sentido de poder, de decidir lo que uno quiera, porque además ya tienen los votos, que es tremendo, porque no los nubla para poder considerar cuál es el mejor proyecto de ley.
es anular la opinión de los que no piensen igual que ellos de una manera que no es para la democracia. Cumplen el requisito de recibir y oír a quienes piensen distinto, pero no incorporaron ni una sola de todas las sugerencias que le hicieron todos los que pasaron por allí. Es decir, ¿qué fue? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió todas las delegaciones y todos los informes que se le hicieron si no toman ninguna de las sugerencias que se le hicieron? Ninguna. Es decir, me parece que esto es una muestra de prepotencia que es totalmente acorde con el criterio que se está empleando en la ley. Lo que vale es la autonomía, lo que vale es el poder. Tiene valor si yo puedo hacer que con mi voluntad puedo hacer lo que tengo ganas de hacer. Y si no pudiera hacer esto, sería un pobre desgraciado y mi vida no valdría nada. Entonces, es el criterio, en vez del criterio del derecho, el criterio del derecho es el criterio de lo que le corresponde a cada uno por ser humano y por las circunstancias particulares en las que está, y cuanto más necesidad tenga, más dependencia tenga, más va a haber que hacer por esa persona. Es decir, que más derechos va a tener, o más derecho a determinadas prestaciones va a tener. Acá es al revés. El que tiene más derecho es el que tiene más poder, es el que es más autónomo. Eso es lo que vale. Y la ley es un instrumento más del poder. Es un instrumento para cambiar la sociedad según lo que yo quiero, según el criterio que yo quiero, y como tengo el poder de hacerlo, lo hago. No me importa si corresponde o no a los derechos humanos, que me digan que viola el artículo 7, 26, 8, 10, 72 de la Constitución, que me viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo tengo la mayoría y lo voto. Listo, chao. Eso es lo grave, me parece a mí. Porque, pero además el desborde de poder no está dado tan solo por el peso de esa subjetividad, sino por la ausencia de controles. Porque la emisión de la voluntad del paciente no está controlada ni por notario ni por juez. No hay nadie que pueda supervisar el accionar del médico durante ese procedimiento. Nadie de fuera del sistema médico. Porque además en la comisión se hablaba y se le sugería, bueno, la posibilidad de un comité, de una evaluación, una pericia psicológica previa. Bueno, se le hicieron varias sugerencias y el argumento que se nos daba era precisamente que, bueno, que había en el interior, por ejemplo, del país, no había acceso de repente a médicos psiquiatras, psicólogos o especialistas, que, por ejemplo, no llegaban los cuidados paliativos a esa zona. Y entonces, en realidad es bastante contradictorio porque precisamente porque todavía no tienen esa cobertura y no se puede hacer esas evaluaciones o no tienen la posibilidad del acceso a cuidados paliativos, es que no tenemos que aprobar esta ley y tenemos que garantizar que primero haya un acceso y que se pueda evaluar de manera correspondiente al paciente. Es decir, el argumento que se esboza es precisamente la visibilización de que no estamos en condiciones como sociedad de ofrecer la muerte a las personas porque no están en igualdad de condiciones, entonces no están haciendo un ejercicio libre de su decisión. Pero yo creo que un médico, por ejemplo un oncólogo, no está esto no es de mi disciplina, pero me da la impresión de que un oncólogo no está en condiciones de apreciar la manifestación de voluntad de un paciente. Y esa objeción que usted plantea me parece inoperante porque perfectamente puede ser sometido, los casos van a ser muy puntuales, cabe suponer, por lo menos en el inicio. Nada impediría que el paciente pudiera ser examinado, por ejemplo, por un psiquiatra forense del Poder Judicial, ¿no? Que lo que pasa es que los pacientes no es que no quieran vivir en esas condiciones, no quieren vivir así. Es decir, si se cambian las condiciones, es diferente. Por eso, cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor el sistema político y jurídico y médico tiene que velar por esa persona. Pues incluso yo, como psiquiatra, me pongo a hablar, yo estoy jubilado, pero no importa, vamos a suponer que esté en actividad, me pongo a hablar con un paciente de ese tipo y estoy seguro
que encuentra una serie de impedimentos y condicionamientos y presiones. ¿Por qué? Porque la actitud normal es a mantener la vida. Se podría decir que quien no quiere mantener la vida pudiendo tenerla, bueno, algo le pasa. O tiene una presión, o tiene una falsa creencia, o tiene una vivencia de incambiabilidad de su futuro, o cree que es una carga, o cree que es estéticamente delenable, lo que sea, pero es muy difícil contradecir el instinto de conservación. Todas las veces que eso ocurre, hay que abrir los ojos y prestar especial atención, no aprovechar y decir, bueno, firmo. Es como sacarle una confesión bajo tortura al paciente, básicamente. Si todo paciente que está en hándicap y que está sufriendo está condicionado. El problema es que muchas cosas que él cree que no pueden modificarse, pueden modificarse. Los médicos mismos, a ver, se ha visto que los pacientes no llegan a cuidados paliativos a tiempo. Hay algunos pacientes que no se les hace el pase de cuidados paliativos. Y hay otros lugares donde no hay acceso a cuidados paliativos. Entonces, como decía López Mango y otros tantos, Gómez Mango, perdón, es ético proponer una ley de eutanasia cuando no se universalizó el derecho de todo el mundo a vivir sin dolor. Es decir, no hay primero que universalizar el acceso y después medir si hay algunos casos que se escapan y cómo solucionarlo. Pues obviamente a un desesperado le ofreces el atajo y lo va a tomar. O tiene más chance de tomarlo. Por una razón muy clave de abreviar su sufrimiento. Pero eso es jugar un poco sucio. Bien. Bueno. Ahí es un tema que a mí me llama mucho la atención en cuanto, lo que voy a decir es medio grotesco, pero la analogía es válida. Si yo quiero eliminar un problema a una persona, lo que hago es quitarle el problema, no quitar a la persona. Obviamente. Si no, no estoy solucionando el problema. Yo no puedo eliminar el sufrimiento si no sigue la persona viva sin sufrimiento. Es muerto el perro, muerta la rabia. Claro, muerte del perro, muerte de la rabia, pero es como decir, vamos a combatir, vamos a eliminar la pobreza, eliminar a la gente pobre. Seguro. Es absurdo. No eliminé la pobreza. No, ahora no hay gente pobre. Sí, pero porque los mataste, no porque eliminaste la pobreza, eliminaste a la gente pobre. Es decir, acá eliminamos el sufrimiento. No, eliminaste a la gente que sufría. Entonces, ahí me están cambiando los valores. ¿Qué es lo que vale? ¿La persona o el sufrimiento o la pobreza? Lo que vale la persona, y por eso es que tenemos que quitarle el sufrimiento y por eso tenemos que quitarle la pobreza. Pero no me cambien la regla, porque el orden de los factores sí que altera el producto aquí, ¿no? Es decir, ¿yo por qué respeto la libertad del otro? Porque lo valoro, porque es digno. Si no, ¿por qué voy a respetar la libertad del otro? Respeto la libertad del otro si no tengo más remedio que respetarla porque es más poderoso que yo. Pero ese no es el criterio del derecho. Cuando se habla de libertad y no, libertad porque es digno, que yo quiero su libertad, porque parte de lo que él es que es libre, y parte de lo que quiero es su desarrollo libre, porque si no sería desarrollo humano, no lo estaría queriendo como lo que él es. Pero por eso es que respeto su libertad y por eso es que no le impongo nada. Acá no le estamos imponiendo a la persona ni que considere que tiene que vivir, no se lo imponemos, simplemente lo valoramos para que él pueda valorarse. Le facilitamos que pueda valorarse, pero no le imponemos que se valore, no le imponemos que viva, no, lo estás condenando al sufrimiento, es tortura lo que estás haciendo. Bueno, eso ya es el colmo, que te diga que esto, no, yo estoy queriendo aliviarle el sufrimiento, no estoy, y además le ofrezco aliviarle el sufrimiento, tampoco se lo impongo.
No le puedo imponer nada. Coactivamente no le puedo imponer nada, salvo que le puede imponer a alguien que no viole los derechos de otros. O puede imponerle, que no es imponerle tampoco, es no darle valor jurídico a su decisión que viole el orden público. Es decir, si vos estás queriendo con tu libertad eliminar tus derechos irrenunciables, bueno, si son irrenunciables, es que por más que vos libremente quieras, no tenés derecho a perder tus derechos si son irrenunciables. Entonces, ese es el punto clave que está aquí. Yo no le estoy imponiendo nada. No le estoy imponiendo nada, pero no estoy haciendo que su voluntad haga cambiar los deberes de la sociedad de valorarlo, porque sabemos que es lo mejor para las personas es que las valoremos y que si dejamos de valorarlas, no tienen derecho a que hagamos nada, porque ya no las valoramos. Entonces, ¿por qué me vas a exigir algo si yo no te valoro? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Se entiende? Es decir, que es un círculo vicioso que no tiene solución una vez que desconocemos que la persona es lo más valioso y que por lo tanto no podemos dañarla, no podemos matarla, no podemos hacer nada contra lo que él es. Tampoco contra su libertad. Y por eso es que están reconocidas, está reconocido el derecho a las voluntades anticipadas o el derecho a oponerse a determinados tratamientos, que no es derecho a no tener tratamientos, es el derecho a que no me los impongan contra mi voluntad. Yo tengo derecho a esos tratamientos, es al revés. Yo tengo derecho a que me hagan todos los tratamientos que necesito para poder seguir viviendo y que me hagan una transfusión de sangre si la necesito para seguir viviendo. Pero los demás no tienen derecho a imponérmelo coactivamente. Y si yo me opongo, no me lo pueden imponer porque no me estarían facilitando que yo me desarrolle, porque yo no lo querría hacer. Y mi desarrollo es siempre libre. Entonces, esto no va contra la libertad, al revés. Este concepto de dignidad es el único que permite la libertad y es el único que justifica que haya que respetar la libertad de los demás. ¿Se entiende la cuestión? En definitiva, los únicos que sufren imposiciones son los médicos. Los médicos que sufren la imposición del paciente de matarlo y los médicos que puedan no ser tratantes y que por mediar una objeción de conciencia reciban la orden de su superior administrativo empresarial de ejecutar la eutanasia. Porque la ley dice que es la autoridad empresarial la que va a indicar qué médicos se va a encargar. O que no los llamen más a trabajar por haberse negado. Bueno, eso es a lo que yo me refería con la posibilidad de surgimiento de listas negras, ¿no? O, digamos, de discriminaciones entre médicos, ¿no? Es decir, el no complaciente no asciende, no trabajo. Y además las instituciones que puedan tener un trasfondo contrario a esta ley, por sus valores constitutivos, también están obligadas a prestar el servicio tercerizándolo. Tercerizándolo, sí. En definitiva, esta ley, por eso yo comparto la aprehensión que tuvo alguno de ustedes en relación a que, bueno, a que la resistencia médica no ha sido todo lo fuerte que debería de haber sido, porque en definitiva la lesión a la libertad de los médicos es muy grande que causa esta ley. Sí, y un detalle... Los grandes perjudicados son los otros médicos, los médicos, y después los eutanasiables que no quieren la eutanasia. Bueno, porque ellos pierden un derecho y pierden una valoración social y les ofrecen a los que quieran presionarlos un elemento de presión. Pero además, en cuanto a perjudicados, hay un elemento también, y la familia, porque no es lo mismo una conducta familiar en un esquema, en un cuadro donde no existe la eutanasia, que en una realidad donde la muerte puede ser provocada. ¿Cuántas presiones, cuántas diferencias, cuántos conflictos internos familiares puede dar lugar la posibilidad de matar a un enfermo que esté causando, digamos, problemas, gastos, etcétera? Bueno, de hecho, a esto hacía referencia la doctora de la Valle cuando asistieron desde Prudencia a la Comisión de Salud, con respecto a los programas
que hay dentro del ministerio, del adulto mayor, del discapacitado, de cuidados paliativos, que ha sido ignorado por completo y yo diría bastante silenciado, al respecto de que todos advertían estos riesgos de coerción por parte de la familia, que había una falta de garantía legal. Y cuando la ministra concurrió a la Comisión de Salud, yo específicamente le pregunté por estos programas y la verdad es que no me contestó, además se comprometió a contestarme por escrito al respecto de qué era lo que transmitían, ¿verdad? Porque me parecía un insumo importante para los demás legisladores y no llegaron ni la respuesta ni digamos, lo que los programas eventualmente pretendían transmitir, que yo entiendo que fueron de los equipos del periodo pasado, pero de todas maneras me parecía que estaban en la obligación de ser tomados como insumos. Claramente. Bien, bueno, no sé si tienen ahí alguna última reflexión, algo que quieran decir. Les agradezco mucho, sé que se hizo un poquitito más largo de lo que habíamos previsto y bueno, les agradezco mucho por su tiempo y su disposición. Muchas gracias a ti. La verdad es que muy interesante intercambio. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias entonces por la participación y bueno, estaremos en contacto y seguiremos promoviendo un poco en estos días para que la población, que creo que no ha tenido la debida información, a pesar de que es un tema que hace años se viene tratando, creo que se aborda de manera muy superficial por los medios oficiales, que son los que terminan en definitiva primando, y la gente, la verdad es que tiene una percepción muy superficial de un tema que es de fondo y que va a cambiar los pilares de nuestra sociedad en profundidad. Y además no hay un detenimiento en el tiempo reflexivo previo a toda decisión. Lo más actual es embanderarse, ¿estás a favor o estás en contra? Cuando en realidad se necesita un tiempo reflexivo. Esa es una tendencia natural, ¿no? Cultural. Muchas gracias entonces y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a ti, que quede a disposición porque me gustaría tener la grabación. Sin duda, les voy a pasar el enlace cuando esté publicado. Muchas gracias, doctores, a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y ahí.